Muy buenas tardes, estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal de Filosofía y Metapolítica. Bueno, hoy me toca recibir con todo gusto, con todo agrado, a un amigo de allá, de nuestra patria chica, México, un país de la patria grande. Y este amigo José Cruz es un filósofo, es profesor de filosofía, este, también tiene sus estudios en licenciatura, en maestrías, ha hecho sus especializaciones también, sobre todo en el ámbito de la educación, en filosofía de la educación, que es una rama de la filosofía no muy explorada por los filósofos, no es de las más exploradas realmente la filosofía de la educación, así que además de saludarte, amigo, te, te hago esta primera pregunta. ¿Qué importancia tiene la filosofía de la educación como rama de la filosofía? Claro, colega, pues gracias por la invitación. Un saludo a tu ilustre audiencia. En efecto, para empezar y sobre todo responder a esta pregunta metódica, está el propio Jung Dewey, que Jung Dewey fue un filósofo de la educación. Por ahí tiene libros, Democracia y Educación, Mi Credo Pedagógico, Las Escuelas del Mañana. Y él dice, John Dewey, que toda filosofía es una reflexión sobre la educación. Por lo tanto, la importancia que tiene el ámbito filosófico al ámbito educativo es un tema de una acción reflexiva. Y ahí es la diferencia entre lo que es el tema de una IA que reproduce un concepto pero no reflexiona. La reflexión es propiamente, pues, totalmente humana. Y esa es la importancia para mí, desde mi enfoque como filósofo de la educación que soy, es que toda filosofía es una reflexión sobre la educación, porque para hablar precisamente de enseñar tenemos que hablar de la didáctica. Ese concepto griego didáctico, ¿qué significa enseñanza y aprendizaje? El que enseña también aprende. Por lo tanto, tiene una importancia relevante, sobre todo en esta época donde hay prácticamente, pues, información, pero no conocimiento. Es importante que la propia institución educativa maneje un tema también importante que es un currículo, como se dice en educación, un camino que sea reflexivo. Pero lamentablemente, colega y ilustre público, la filosofía está perdiendo terreno actualmente. ¿Por qué? Porque pues desde el enfoque positivista, un mundo totalmente materialista, ¿de qué vas a vivir de la filosofía? Ese es el argumento que luego se hace. Pero sí, así es, colega, lo que es en este concepto reflexivo. Ciertamente, ¿no? Recordaba en tu alocución a John Dewey, este filósofo norteamericano, muy influyente en la educación. Recordaba a Bernard Jäger en su libro La Paideia griega, ¿no? Donde justamente ese era uno de los nombres de la filosofía, la paideia, ¿no? La enseñanza, ¿no? Y el filósofo era un didascalos, era un maestro, no era un preceptor. Entonces, ya desde sus orígenes la filosofía está ligada profundamente a la educación, ¿no? Y entendamos educación no solo como el proceso de impartir conocimiento, sino el proceso formativo, ¿no? El proceso formativo. Se habla mucho de reforma educativa, ¿no? De reforma de la currícula educativa, de reforma del plan de educación, pero bueno, no se puede reformar aquello que todavía no tiene una forma bien definida, ¿no? Y todavía no estamos muy de acuerdo todos los filósofos con respecto a qué es la educación y sobre todo, ¿para qué educamos? Ya que, por ejemplo, acá en la Argentina, la ley 1420 buscaba forjar la conciencia nacional de los argentinos. Ahora se trata de reinsertarlos con la ley de educación federal de Néstor Kirchner. Se trata de insertarlo al alumno al aparato productivo de la modernidad. Otras concepciones más tradicionalistas, como la de Monseñor Roberto Tabela, consideraba que la educación era la preparación del alumno para la contemplación de Dios.
Fíjate vos, ¿no? Concepciones tan dispares y tan distintas, ¿no? Porque de prepararlo al alumno como un engranaje del sistema capitalista a prepararlo al alumno para la contemplación de Dios, son dos objetivos casi, pudiéramos decir, diametralmente distintos y hasta opuestos, ¿no? Según tu perspectiva, ¿cuál es la finalidad de la educación? Y si encontrás una crisis en la actual concepción de la educación, fruto de concebir la educación como un engranaje del propio sistema y no como una herramienta para criticarlo al sistema, ¿no? Para hacerse preguntas reflexivas sobre el sistema. Cualquier sistema, el sistema político vigente, el sistema económico vigente, el sistema cultural vigente. Sí, en efecto, colega, lo comentas bien. Es importante aquí mencionar. Tú citas el libro de Jager, este filólogo alemán. De hecho, huye, curiosamente, pues se viene a Estados Unidos. La paideia, así se llama el libro, la paideia y los ideales de la cultura griega. Por ejemplo, aquí en México tenemos la editorial Fond de Cultura Económica. Este libro yo lo tengo aquí también en mi biblioteca de Jager. Ese libro fue traducido por Ramón Xirau. Ramón Xirau, su padre fue Joaquín Xirau, este gran filósofo español, al igual que Luis Villoro, aquí desde la perspectiva de México. En efecto, le decían paideia, pero el concepto de paideia viene desde Platón. Tú sabes muy bien que Platón fundó una universidad, la academia, que decía fuera de la universidad que nadie entra aquí si no sabe geometría. Por ejemplo, Aristóteles, que estuvo 20 años en esa universidad, funda el liceo, que a los estudiantes más avanzados le llamaban los peripatéticos, ¿no? Yo creo que podemos ir reflexionando un poco. Pero lo que era precisamente, el objetivo del aprendizaje es la autorrealización de la persona. Aquí entra Maslow, Abraham Maslow, este gran psicólogo humanista del siglo XX. Él habla de la autorrealización. La cuestión es aquí, y la pregunta es que si el propio aprendizaje solamente debe de describir contenido para que el alumno aprenda o debe de criticar su realidad. Surgió un fenómeno que ya lo he escuchado, que tú lo has comentado muy bien. Por ejemplo, Paulo Freire, este pensador de Brasil, que tiene pedagogía del oprimido, la educación como práctica de la libertad, el grito manso, cartas a quien pretende enseñar. Él dice que la educación es una reproducción de una sociedad dominante, donde genera en la persona una domesticación. Y eso tiene algo de lógica, y eso provoca también cierta revolución. Pero aquí yo voy sobre todo en la línea, ilustre colega y público, en la línea hay un libro que se lo recomiendo ampliamente que se llama Filosofía de la Educación, de Octavi Fulán. Octavi Fulán es un filósofo español, sacerdote, y él hablaba en efecto que el objetivo del concepto del educere, como tú sabes, educación educere, sacar afuera, es decir, es como la palabra alumno, se pensaba que significaba sin luz, no, es comer, alumno. Por lo tanto, el educere significa prácticamente sacar lo que tú has cultivado. Yo voy en esa línea de la autorrealización, pero no puede haber una autorrealización si en una sociedad existe hambre. Por ejemplo, aquí en México vivimos una delincuencia tremenda. Tenemos miedo y sobre todo un gobierno que tiene tintes socialistas, etcétera, no permite llegar a la autorrealización. Tú sabes, colega, que el origen de la filosofía surgió, ¿por qué? Porque había democracia, había economía, había comida. No puede surgir si no existen las condiciones necesarias, colega. Bueno, eso es cierto, ¿no? Es una de las miradas, porque la pregunta por ¿para qué educamos? También es la pregunta ¿para qué filosofamos? ¿No? Están muy unidas las preguntas. Hay una crítica marxista al quehacer de la filosofía de Platón, cuando Platón consideraba que el filósofo no debía cobrar por su trabajo, no debía cobrar por enseñar,
que era algo que le criticaba Platón a los sofistas. Y Peter Sloterdijk le hace una crítica marxista a Platón y le dice, claro, Platón pretende no cobrar por la enseñanza porque él es un oligarca que tiene empleados y tiene esclavos. En cambio, valora el trabajo de los sofistas como personas que viven de su trabajo y no del trabajo ajeno, ¿no? Si bien es una crítica anacrónica de un criterio capitalista a un mundo antiguo y esclavista, ciertamente todavía está presente esta idea de para qué filosofamos, ¿no? Kant dice, nosotros debemos enseñar a filosofar. Se centraba más en el aspecto formal de la educación. En cambio, Hegel decía, tenemos que enseñar filosofía. Se centraba más en el aspecto material. No se puede enseñar filosofía sin filosofar y no se puede enseñar a filosofar sin filosofía, ¿no? Incluso filosofar como actitud pudiera ser un pensamiento crítico, pero también el pensamiento crítico es un pensamiento que sabe cuándo ser crítico, porque no toda crítica es pensamiento crítico. Es decir, uno muchas veces tiene que saber qué aspecto de la cultura debe conservar y qué aspecto de la cultura debe revolucionar. No todo debe ser revolucionado y no todo debe ser conservado. Me acuerdo de un filósofo que se llama Balmes, que él asociaba la filosofía con el criterio. Ese es uno de sus grandes libros, El criterio. Y justamente debemos tener criterios para examinar, para analizar, para indagar los alcances, límites y posibilidades de nuestro propio posicionamiento frente al mundo y frente a la vida y frente a la comunidad. Y este espíritu filosófico que viene a resultar en ser un pensamiento crítico, bueno, hoy tiene sus ribetes, fruto de la proliferación de la tecnología. Bueno, Heidegger ya hablaba un poco de la era de la técnica y la inteligencia artificial, que son fenómenos que le facilitan al hombre tener respuestas fáciles, acceso fácil al conocimiento y a las respuestas. Y tradicionalmente el hombre que se hacía preguntas, hacía filosofía, y quien intentaba dar una respuesta era un filósofo didascalos, no era como un maestro en la filosofía. Tras este nuevo avance de la inteligencia artificial, de la técnica, la tecnología y las redes sociales, donde, bueno, están a la mano las preguntas fáciles, ¿no? Las respuestas fáciles o las respuestas así prontas que no requieren un trabajo intelectual. Es un desafío para los filósofos y para los profesores acomodarnos a esta nueva era de la inteligencia artificial, o ¿crees vos que se le puede quitar espacio a la filosofía con este avance de la tecnología? ¿O crees vos que la filosofía es irreemplazable? Claro, colega. El tema de la filosofía, como sabemos, es totalmente perenne. Es decir, la filosofía va a morir con el ser humano. Y en el tema de la IA reproduce una información que alguien más le ha dado, una información que se lo ha determinado para que vaya reproduciendo todo el tema de la información. La filosofía, esa concepción que tenemos, yo creo que es importante también quitar un poco la concepción de que la filosofía solamente hacen filosofía los grandes ilustrados, hacen filosofía los grandes universitarios. No, de hecho Sócrates, tú lo sabes, colega, fue un profesor de la calle, un docente que andaba en el ágora haciendo preguntas. De ahí viene su famoso método, la mayéutica. De hecho, la madre de Sócrates fue partera. Y Sócrates decía que un docente debe de ser partero, ayudar a parir, a dar a luz el conocimiento. Por lo tanto, la filosofía sigue vigente todavía.
aunque en los planes y programas de estudio, por ejemplo, aquí en México, pues prácticamente alguien que estudia filosofía no tiene una maniobra laboral, es decir, sobrevive como docente y pues buscar un poco más de posibilidades te dice, ¿sabes qué, profesor? No cubres el plan de estudios, nada más te voy a dar esta materia. Es necesario, pero como vivimos en la época de la utilidad, del hacer y no ser, eso es la dificultad que se está viviendo actualmente. La filosofía sigue todavía necesaria, pero sigue tocando las puertas. Y aquí viene esa pregunta también, la pregunta metódica. ¿Cómo debemos de enseñar filosofía? Hay un libro del profesor Mateo Lichtman, como tú sabes, actualmente la filosofía ha cambiado ya su directriz. Se habla de una filosofía práctica, filosofía aplicada. Se habla de café filosóficos, de consultoría filosófica. El profesor Mateo Lichtman tiene un libro que se llama Filosofía en el aula, Filosofía en la escuela. Ese libro te ayuda como tú, en una materia de biología, en una materia de historia, puedes introducir la reflexión, porque la filosofía está ahí para que nosotros podamos reflexionar. Tú comentaste de los sofistas. Hay un libro de un profesor llamado John Bowen. El libro se llama Historia de la Educación Occidental. Son 3 volúmenes de la editorial Herder. John Bowen, al igual que tú los conoces muy bien a Copleston, Frederick Copleston, su primer volumen de Historia de la Filosofía, los sofistas era necesario en ese mundo griego, donde estaba de moda la política. Los jóvenes querían la retórica, querían estar en la política. Ante esa demanda social surgen los sofistas, que significa sabios. Claro que ya Platón envuelve este concepto sofista como un concepto también, pues, bancario, como dijo Paulo Freire, una educación bancaria, pero al final de cuentas, todos los docentes que actualmente nos dedicamos a la docencia somos sofistas, porque cobramos por enseñar. ¿Te acuerdas? Sócrates no cobraba, pero sus alumnos le llevaban una gallina, le llevaban granos para poder sobrevivir. Por lo tanto, de una u otra forma, todos somos sofistas, pero la IA no va a poder sustituir el tema de la filosofía, porque la filosofía tiene algo que no tiene la IA. ¿Cuál es? El espíritu. ¿Te acuerdas el libro de Hegel, Fenomenología del Espíritu? Ese espíritu que está en el mundo, ese espíritu universal, que está ahí está presente. Y pienso en Kant, cuando Kant dice, la metafísica es imposible como conocimiento, pero es irrenunciable como inquietud humana. Ese aspecto psicológico del hombre que hace filosofía, que es una llama que nunca se extingue, ¿no? Que es esa rebeldía humana, ese grito de libertad, que implica nunca disolverse en lo contemporáneo. Hoy a la mañana hablaba de un libro de Giorgio Agamben, que es ser contemporáneo, que es lo contemporáneo. Y bueno, estaba leyendo un libro de Montaigne, de Michel de Montaigne, un filósofo del Renacimiento, que él decía, nadie es completamente contemporáneo. Y, y a mí me resultaba, ¿no? Justo vengo leyendo las bienaventuranzas y bueno, me salía algo así como Zaratustra, ¿no? Bienaventurados aquellos que no son contemporáneos, ¿no? Aquellos que no se disuelven en la época. Hay una encíclica del Papa Juan Pablo II, la famosa encíclica Fides et Ratio. Él dice, los hombres somos hijos de la cultura en la que nacemos, pero somos padres de la cultura que heredamos a nuestros hijos también, ¿no? Y a las generaciones posteriores. Todo ser humano debe responsabilizarse por la cultura. No solo es hijo de la cultura que impera, nosotros ya venimos con una cultura imperante, pero somos responsables de la cultura que dejamos, ¿no? Y esa mochila, esa responsabilidad que tiene el filósofo sobre el Geist, sobre el espíritu de la época, ¿no? ¿Qué valores dejamos a
a las generaciones que vienen, sobre todo a nuestros hijos, quienes tenemos. Es una responsabilidad que nos excede, que nos supera, que nos abruma muchas veces porque nosotros los filósofos creemos tener sobre nuestras espaldas la responsabilidad sobre la cultura y bueno, ¿cómo haces vos para sobrellevar esa responsabilidad cuando ves que hay un mundo que se cae a pedazos, cuando realmente los hijos no valoran a los padres, a los ancianos, cuando se degrada el buen gusto, ¿no? Algo que duele mucho, ¿no? En el ámbito de la filosofía, que no hay buen gusto. Hace un par de días ganó el premio al mejor álbum del mundo, Bad Bunny, ¿no? Un músico que realmente no tiene ni siquiera buen gusto para vestirse, para hablar, ni hablar de sus canciones. Eh, este proceso degradatorio del cual nosotros los filósofos casi que hacemos un mea culpa, casi así muy religioso, ¿no? Mea culpa, mea grandísima culpa. Eh, ¿qué, qué consejo le darías a un filósofo que se trastorna demasiado con esta crisis cultural? ¿Cómo aconsejarías transitar estas épocas tan sombrías del pensamiento? Sí, en efecto, yo creo que estamos en la línea del pesimismo, sobre todo por lo que vemos, pero, por ejemplo, tú que eres docente al igual que un servidor y también somos filósofos, también debemos de darle al estudiante esperanza. Es decir, el profesor está ahí para dar esperanza. Me recuerda, tú conoces muy bien entre el escepticismo y la fe animal de George Santayana, este filósofo del siglo XX, George Santayana, entre el escepticismo y la fe animal. George Santayana decía que la verdad es cruel, pero se le puede amar, y esa verdad libera a quien la vive. Es claro que entre más, toma esa tesis de San Agustín de Hipona, que entre más se sabe como que hay un poco más de sufrimiento. Pero la cuestión aquí, colega, igual el público, doy mi humilde punto de vista, no hay que olvidar vivir. Es importante vivir. Y siempre también es importante mencionar, no todo es filosofía. Por ejemplo, yo puedo platicar con un vecino y no estoy haciendo filosofía, estoy dialogando nada más. Y ese diálogo, en efecto, tiene una relevancia totalmente significativa. A eso lo vemos. En esta época, tú lo sabes muy bien, el Papa Francisco, que en paz descanse, hablaba en la encíclica, hermanos todos, que hablaba de la sociedad del descarte. Es decir, se descartan los discapacitados, se exilian a las personas adultas. Y vivimos, en efecto, una época, se podría decir, un poco deshumanizante. Esa incongruencia que tú comentas de este músico de cuyo nombre no me quiero acordar. Si aquí en México, la UNAM, le dieron un premio a Judith Butler, la que escribió El género en disputa, la gnóstica, le dieron un premio. Y tú lo lees y dices tú, Dios mío, dice puras tonterías. ¿Cómo es posible que le den un doctorado honoris causa? ¿No? O el propio, cuando tú lees a Beatriz Preciado, John Money, el creador de la ideología del género. Son momentos de locura, en efecto, pero también son momentos de que debemos de humanizar desde la periferia. Recuerda que dijo Freire, citando un poco a Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia la persona que está ahí, la persona concreta de todos los días, que trabaja, que lucha, que sueña, cambia esa persona concreta. Y a través de ese concepto concreto, pues es el momento de trabajar. No es fácil. El sufrimiento llega, colega. A mí también me ha llegado el sufrimiento. Pero eso es parte de la vida humana totalmente. Pero también le recomiendo ampliamente a nuestro ilustre auditorio que está en este momento un libro que también expresa un poco de inquietud. Este libro fue publicado en 1947, se llama La dialéctica de la ilustración o dialéctica del iluminismo, del propio Max Horkheimer y Theodor Adorno, los creadores de la Escuela de Frankfurt. Huyen del nazismo, vienen a América, al igual que Erich Fromm,
Walter Benjamin, ahorita estoy leyendo a Walter Benjamin, no pudo escapar, se quitó la vida, se suicidó Walter Benjamin. Y Adorno y Max Horkheimer mencionan, bueno, si se supone que la época de Immanuel Kant, en la época de la Ilustración, el gran Immanuel Kant, que por cierto perdió la razón Immanuel Kant, se creía que la razón nos iba a guiar a campos fantásticos. Entre más racional es una sociedad, mayor será el crédito moral, pero no fue así. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial fue una destrucción total y fue racional, pero no razonable. Por lo tanto, en esta época yo voy de la mano sobre todo humanizar y trabajar algo importante que se necesita. ¿Cuál es? Una educación socioemocional, las emociones. Es muy importante. Le recomiendo a mi público, bueno, al público que está aquí en este momento, al profesor Daniel Goleman, que publica en 1995 un libro que se llama La Inteligencia inteligencia emocional. emocional. Ahí está, colega. Sí, 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 educar las pasiones ha sido un trabajo ya que Aristóteles menciona mucho en la retórica, ¿no? En su trabajo en la retórica, el mismo Platón en el Epinomis, en la República, Platón se hace cargo, ¿no? El filósofo como un educador que tiene la responsabilidad de ubicar a cada uno en su lugar. El que tiene talento para el arte, que haga arte, el que tiene talento para el ejército, que se prepare para el ejército, cada uno tiene que encontrar su talento, su vocación, y mucho de la felicidad es justamente que no se escoge en base al talento, a la vocación y a la felicidad, sino en base a el dinero, ¿no? Nosotros que hemos estudiado la filosofía podemos hablar, tenemos un poco de autoridad para hablar de eso, porque nadie se inscribe en la carrera de filosofía para hacerse millonario, ¿no? No es de las carreras que promete una vida lujosa, sinceramente, ¿no? Entonces, tenemos un poquito de autoridad, usted y yo, para hablar de esto, ¿no? De hacer realmente cumplir con la vocación. La palabra vocación viene de vocatio, que es voz interior. Todos los seres humanos tenemos una voz interior que nos revela el sentido de nuestra vida, ¿no? El para qué nosotros hemos venido a este mundo y qué misión tenemos que cumplir delante de los hombres. Esa misión, cuando nosotros somos conscientes de los dones y de los talentos que Dios nos dio, con esos dones y con esos talentos podemos hacer dos cosas: servir a nuestro prójimo y subsistir económicamente. Ese es el desarrollo que nosotros tenemos que encontrar y que nos va a hacer realmente felices. Una persona con vocación va a encontrar el sustento diario porque justamente se está valiendo del talento que Dios le dio para servir al prójimo. Entonces, a mí me gusta esa idea. Y bueno, acá en la Argentina y en México también debe haber padres que quieren que sus hijos sean abogados, médicos, contadores, ingenieros, privándole a su hijo por ahí de su vocación, ¿no? La vocación de, qué sé yo, de artista, de músico, de filósofo, de letrado. Conocí mucha gente que quería estudiar una carrera, pero los padres, por miedo al fracaso económico, los instaron a que estudien otra carrera, ¿no? Y esas personas hoy no son felices. No son felices porque no se están desarrollando, no están sirviendo al prójimo con sus dones y talentos. ¿Qué opinas al respecto? No te escucho. Sí, colega, como que se fue un poco la señal. ¿Sí me escuchas bien? Ahora sí. Sí, muy bien. ¿Realizaste alguna pregunta, colega? Sí, te ¿Sí decía, realizaste alguna ¿cómo, pregunta? ¿Me realizaste alguna cómo, pregunta? cómo harías vos para pensar esta situación donde
los adolescentes escogen la carrera que han de estudiar con el criterio de la salida laboral y el futuro económico y no por la vocación. Y terminan siendo abogados infelices, médicos infelices, ¿no? Contadores infelices y mediocres también, ¿no? Porque no tienen vocación para eso. ¿Con qué criterio crees vos que tenemos que optar por la carrera que vamos a estudiar? Claro, claro, sin duda. Hay una corriente del siglo XX que se conoce como orientación vocacional. De hecho, es una corriente que viene desde el auge de la pedagogía. La orientación vocacional, pues prácticamente te orienta, allí entra el docente, como bien lo dices. De hecho, hay otra palabra latina, movere, la motivación, algo que te mueve para seguir, para caminar. Sin duda, aquí, por ejemplo, en México, estamos también en una crisis de, pues se podría decir, no confiamos en los dirigentes políticos porque son corruptos, seamos honestos, son corruptos. Y esa corruptez no nacieron, es decir, ser corrupto no es algo innato, es algo adquirido. Pero si no se tiene un concepto ético, moral, estable que se debe de enseñar, va a ser muy complicado. Tampoco no se hace milagros. Las instituciones educativas, de hecho, en las que actualmente trabajo en varias escuelas, a veces podemos buscar un concepto que pueda darnos un tema de aprendizaje. Es decir, hay que ser también un poco astuto, colega. Tú conoces, por ejemplo, te has de acordar de Hipias, un sofista que fue el creador de la demotecnia, el propio Hipias, que era muy extravagante con su vestimenta. Hipias era muy astuto, entonces, aun si no, los jóvenes no estudian filosofía, humanismo, pero si es otra carrera, podemos meter la filosofía ahí, podemos introducir la filosofía. ¿Te acuerdas, por ejemplo, el texto de Platón, el Teteto, que hablaba del filósofo despistado, el que se cae al pozo, Tales de Mileto, el primer filósofo? De ahí viene esa concepción, es que el filósofo es despistado, está fumando un cigarro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, yo creo que todavía, colega, debemos de ser astutos. A mí me ha tocado jóvenes que les doy otra materia muy diferente y termino hablando de filosofía, poquito a poquito hablando un poco de filosofía, porque la reflexión está ahí. Claro, de las personas adultas ya prácticamente es algo complicado. Nadie está determinado a nada, nadie. Podemos rectificar, sí. Aquí precisamente me gustaría citar pues se podría decir, al filósofo de los peripatéticos, en la Ética Nicomaquea: una golondrina no hace verano, tú lo sabes. Un solo día no es suficiente. Es un trabajo de toda la vida. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Empezar en la casa, empezar con uno mismo. ¿Te acuerdas del oráculo de Delfos, que en realidad esa frase era de Tales de Mileto? Conócete a ti mismo. Solón llegó a decir, nada en exceso. Yo creo que ahí debemos de empezar con nosotros mismos, siendo mejor persona, ayudando a los demás. Y claro, permitiendo que alguien nos ayude a nosotros. Sí, muy a menudo la solidaridad tiene como contracara la humildad, ¿no? Es decir, solo puede ser solidario el humilde que reconoce que también necesita ayuda, ¿no? Hay personas que le prestan el hombro a los otros, pero no descansan en los hombros de nadie, ¿no? Entonces no puede ser solidario quien es orgulloso, efectivamente. Así que, eh, para cerrar, alguien que nos está escuchando y está interesado en la filosofía y te conoce y sabe que vos sos profesor, de hecho, muy contentos todos los mexicanos que nos ven porque te reconocen, te conocen y ya te han ubicado y están celebrando la tertulia, la sinusía, el banquete filosófico. Y la pregunta es, si alguien te dice, profesor, estoy interesado en estudiar filosofía, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo dar mis primeros pasos en la filosofía? Claro, claro.
Hay tres autores que es importante empezar en este tema de una educación de la filosofía. Primero, si están inquietos, lean la Apología de Sócrates, el primer diálogo de Platón, ahí donde el viejo Sócrates se defiende ante las acusaciones de los sofistas y decir, bueno, voy a leer la Apología. También le recomiendo ampliamente una colección de libros que aquí lo tengo, permíteme, se los voy a enseñar. La editorial Herder ha sacado 7 volúmenes de este libro que está aquí, que lo pueden ver. Sí, Historia de la Filosofía. ¿Ese es Copleston? Es de Giovanni Real y Darío Antiseri. Acaba de Reales y sacar, Anticeros. sí, exactamente, acaba de sacar un completo proceso didáctico, está muy ameno, muy estructurado, muy trabajado, sobre todo para que ustedes puedan decir, ah, quiero aprender filosofía, es muy didáctico este libro. Hay una novela, No es el mundo de Sofía, hay otra novela de un filósofo español que se llama Bastian James. El libro se llama El ocaso de la lechuza. Es una novela filosófica. Para que ustedes entren en este mundo, se llama así El ocaso de la lechuza, de Bastian James, para que ustedes entren y comprendan que la filosofía no podemos separarnos de ella. Vivimos. Cuando ustedes se preguntan por el tiempo, ¿qué es el amor? ¿Por qué existo? ¿Qué es la muerte? Eso es un filosofar, que es la primera etapa de hacer filosofía, el filosofar, colega. Que es un aspecto muy natural, ¿no? Las preguntas filosóficas tienen un aspecto muy intuitivo, son preguntas con las cuales nosotros nos valemos para poder vivir, son puntales para tener la certeza suficiente como para poder encontrar el sentido de la vida y darle fuerza a nuestras decisiones, ¿no? Justamente un pensamiento débil como el posmoderno no tiene la fuerza no es un pilar que sostenga el sentido de la vida, entonces la vida se torna más volátil, se torna más liviana, se torna más líquida, siguiendo a nuestro colega Zygmunt Bauman, ¿no? Así que vamos a suscribirnos al canal de José Cruz, este filósofo que tiene un canal de YouTube donde de tanto en tanto imparte sus lecciones, sus clases de filosofía. Y bueno, para mí reiterar el enorme placer que consiste hablar con vos, poder intercambiar ideas, siempre estamos en contacto. Veo cada tanto comentarios tuyos en las clases que voy dictando, así que eso habla de la mutua retroalimentación de colega a colega, ¿no? Así que es repetir, reiterar ese agradecimiento y justamente invocar a todos a que se suscriban a tu canal para poder también crecer a la par de tus clases. Así que te dejo para que saludes a la gente y las invites a tu canal y para que cierres todo esto, porque seguramente vamos a volver a encontrarnos y a tener una nueva charla, amigo mío. Pues ojalá, colega, realmente me da gusto. Tú eres una figura pública, yo soy un poco Diógenes, ¿se acuerdan del filósofo cínico? El Diógenes, pero no rechazo el aspecto social, sobre todo, pues tratar de reflexionar. Agradezco a tu amable audiencia que esté presente en este momento. No olviden siempre seguir pensando, seguir reflexionando. Y claro, ¿te acuerdas de Heráclito? Las cosas cambian, todo cambia, todo fluye. En algún momento, aún en el sufrimiento que estemos, va a cambiar y siempre ese cambio será para lo mejor. Claro está que muchas veces el futuro no es un progreso, pero puede ser que lo mejor esté pasando en este momento. Hagamos posible, como dijo Educhere, sacar, alimentarse para ser mejor persona. Ese es el objetivo de la vida. Muchas gracias, colega. Excelente, amigo mío. Un fuerte abrazo y gracias a todos por estar, por acompañarnos, por el respeto.